Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches y bienvenidos a Abriendo Campos, el programa donde cada semana ponemos en valor la vida que brota fuera del asfalto. Nos adentramos en los caminos del esfuerzo diario, del saber transmitido entre generaciones, de quienes aman la tierra y la trabajan con dedicación. Aquí nacen las historias que alimentan no solo a nuestras mesas, sino que también nuestra identidad como comarca. Aquí comienza Abriendo Campos. Los agricultores no incluidos en el listado de la ayuda por la sequía deberán notificarlo. Luego deberán aceptar la ayuda vía SMS y el ingreso se realizará en la cuenta de la PAC 2024. El Gobierno de Castilla-La Mancha compra 700.000 vacunas para frenar la expansión del virus de la lengua azul, que afecta a todas las provincias menos a la de Albacete. El Gobierno regional establece un calendario de acción y busca un frente común para trabajar en contra de la propuesta de la Comisión Europea de recorte de la PAC. En la reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, España defiende su postura con el comercio internacional y los últimos acuerdos comerciales con Estados Unidos, China o Mercosur. Analizamos con Alejandro García Gasco de UPA la reestructuración que vive el sector del vino, examinamos la situación de la almendra y el pistacho y qué papel juegan los seguros agrarios. Hoy viajamos hasta Fuente Álamo para vivir con Fina una jornada de vendimia tradicional de uva monastrell en ecológico, unos factores que cada vez son más difíciles de encontrar en el sector. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado la propuesta de resolución provisional sobre las ayudas extraordinarias a los agricultores afectados por la sequía. Estas ayudas están dirigidas a los más afectados por la escasez de agua. Llevamos ahí unos días un poco abrumados con las llamadas y demás. Se publicó el pasado 18 de septiembre el listado provisional de los beneficiarios y pues ahora vamos a comentar los requisitos y lo que habría que hacer para gestionar lo que es la ayuda en sí. Los requisitos sería, por un lado, ser agricultor a título principal, en caso de personas físicas, en caso de personas jurídicas, SAT, Sociedad Agraria de Transformación y titularidad compartida, y los requisitos es figurar en uno de los municipios que esté incluido en la sequía, en nuestro caso, en nuestra comarca Campo de Ellín están todos incluidos, Tobarra, Albatana, Ontur, Ellín y Fuente Álamo están incluidos, y ser titular de explotación en el año 2024, es decir, haber realizado la PAC ese mismo año y ser titular de explotación, y además que la explotación sea de secano, o bien con cultivos herbáceos, con leñosos o ambos cultivos. En la convocatoria se publican un total de 4.100 expedientes de 158 municipios de la región, incluyendo la comarca Campos de Ellín. Desde la Delegación de Agricultura explican que se volverá a publicar el listado, ya que faltan alrededor de 1.000 solicitantes. Estamos encontrando algunos problemas de dificultad, sobre todo por lo que es el listado en sí. El listado provisional que se publicó es un listado de 145 páginas en los que no vienen ordenados los apellidos, no vienen ordenados por municipios, y eso pues está dificultando bastante a los propios agricultores, porque nosotros el día que nos enteramos que se publicó el listado, le mandamos ese listado para que nos echara una mano para, si alguien no aparecía, que se buscara en el listado. Y hemos visto algunos problemas que ya nos lo ha dicho la Delegación de Agricultura, que faltan alrededor de 1.000 titulares que no figuran en ese listado inicial. Los agricultores que cumplan esos requisitos tienen que buscarse el listado. Si no aparecen, lo recomendable, porque ahora se va a publicar un listado definitivo en los que Agricultura lo va a corregir de oficio, pero yo personalmente recomiendo presentar también alegación. Todos los que cumplan los requisitos que hemos comentado anteriormente, o bien por cualquier entidad que le haya tramitado la PAC o la Oficina Comarcal Agraria, que presenten el pertinente recurso con la documentación que ahora explicamos. La documentación sería el cupón de autónomo que coincidió con la tramitación de la PAC 2024, que iría de los meses de marzo a junio, es decir, esos cupones pagados de autónomo, la vida laboral actualizada,
en el que venga la actividad en la que está de alta, y la última renta, es decir, la renta se presentó en 2025, que corresponde al ejercicio del 2024. Cuando se publique la resolución definitiva, los beneficiarios recibirán un SMS donde deberán aceptar la ayuda. Una vez que se publique ya el listado definitivo, tienen que volver a buscarse, los que van a estar ya, sería para los que no figuraran en el provisional, y posteriormente de la Consejería de Agricultura se enviará un SMS a los titulares para que confirmen la ayuda. Le tienen que dar que sí y ya se confirmaría la ayuda. Otra cosa que se nos ha olvidado comentar, que recomiendo también, la cuenta donde se va a cobrar la ayuda corresponde a la que pusieran en la PAC de 2024. Si por lo que sea esa cuenta la han cerrado o la han cambiado, que lo revisen, porque habría que presentar alegaciones mandando el número de cuenta que tengan actualmente. El importe máximo de las ayudas será de 2.312,50 euros por beneficiario. En el listado provisional venían alrededor de 4.000 explotaciones, pero son ya a nivel de Castilla-La Mancha. En la comarca, pues yo calculamos que en torno a unos 700 o por ahí, 700 explotaciones. No, simplemente eso, que estén atentos y que cualquier alegación que disponen de 10 días hábiles para presentarla a contar desde el día 18 de septiembre. Esta semana el Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado la situación de emergencia por la epidemia de la lengua azul, con la intención de frenar la expansión de esta enfermedad que en la región actualmente afecta a 115 explotaciones en todas las provincias, excepto en la de Albacete. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha detallado que se van a adquirir hasta 700.000 vacunas que llegarán en los primeros 5 días de octubre para que todos los que quieran, todos los ganaderos que quieran inmunizar a su rebaño, será a coste cero. Se van a comprar hasta 700.000 dosis vacunales del serotipo 3 de la lengua azul, puesto que este es el serotipo que más presencia tiene en toda la región, pero también es el más virulento y que más consecuencias está causando a estos animales. Esto va a suponer en torno a 850.000 euros del coste de adquisición de estas vacunas, y en las que esta misma semana ya procederemos a iniciar ese procedimiento de compra de estas dosis para ponerlas a disposición de nuestros ganaderos lo antes posible. Julián Martínez Lizán ha indicado que las dos líneas de ayuda será a los ganaderos en el suministro de la vacuna y, por otro lado, a los ganaderos que ya han vacunado antes de la declaración. Ayudar en dos vías diferentes. Por un lado, en la aplicación de la vacuna para los ganaderos que están dentro de las ADS, que tienen de alguna manera más capacidad de poder contener esta enfermedad, y por otro lado también a los ganaderos que ya han vacunado anteriormente a la declaración de esta emergencia por parte de la Consejería. Y lo entendemos por cuestión de justicia, porque ellos de alguna manera han sido un muro de contención en la dispersión de la enfermedad cuando han vacunado por su cuenta, sensibilizados por la preocupación en la protección de sus animales, y que sin embargo indirectamente han podido estar ayudando también a otros ganaderos para no ser eje de transmisión. Y respecto a la futura PAC, el consejero cree que es necesario incrementar el presupuesto y blindarlo, así como mantener el segundo pilar, que es el del desarrollo rural. Es necesario incrementar el presupuesto, ese es el primer leitmotiv que tenemos con esta nueva PAC, pero lógicamente hay que añadir más cuestiones, más capítulos a esa lucha, como es el blindaje del capítulo de gasto para que no se pueda tocar, además de incrementar el sobrenacional que ya se ha indicado, mantener el pilar 2 con los fondos de cohesión que tan importantes resultan, en la prueba evidente en las ayudas, por ejemplo, que hemos dicho de cofinanciación de la lengua azul del año pasado, pero que se puede vincular también a otras cuestiones como inversiones en industrias agroalimentarias, en mejoras de regadíos, en incorporaciones de jóvenes, en mejora de explotaciones para adquirir maquinaria tecnológicamente más adecuada, y un sinfín de cuestiones que corren serio peligro en caso de que esta cuestión quede tal cual está presentada y no consigamos que se pueda modificar lo que de momento, la responsable, la líder de los conservadores europeos, Ursula von der Leyen, ha puesto encima de la mesa, y además de una manera muy rara, porque solo ha tenido en cuenta el criterio de los comisarios de Hacienda, del comisario de Hacienda,
y que no ha contado para nada con cuestiones técnicas de agricultura que le aportaran necesidades y cuestiones vitales para el desarrollo de la actividad. Y continuamos hablando de la futura PAC, ya que la propuesta de la nueva PAC ha sido el tema central de la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones celebrado a finales de la semana pasada en Dinamarca. Para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, Europa tiene un gran reto por delante por los adversarios externos e internos. La verdad es que llama la atención que Europa se esté planteando mejorar la defensa cuando la Unión Europea empezó precisamente después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de necesidades de seguridad. Es en lo que menos se ha avanzado. Pero querría plantear que hoy las regiones y las ciudades no podemos ser víctimas de las incertidumbres que se están notando en las instituciones europeas. Europa tiene por delante decisiones, no tiene la fuerza que tenía antes para abordarlas, hay mucha división de opiniones e incluso hay enemigos de la Unión Europea dentro de la Unión Europea. De forma que lo que querría plantear es que hay que mantener desde las regiones y las ciudades un planteamiento de optimismo en relación con lo que es el ideal europeo. Muchos pueden pensar que el ideal europeo está a la baja. Muchos otros participamos de la idea de que la mejor medida de un ideal, de una fuerza, está en el número y en la importancia de sus adversarios. Por primera vez somos conscientes en Europa de que Estados Unidos nos plantea como recela de la Unión Europea, siendo generoso en la expresión. Rusia, China. Es decir, la medida de los adversarios del ideal europeo tiene que poner de manifiesto que el camino a emprender desde dentro es el contrario. En su intervención, el presidente castellano-manchego ha reclamado que la Unión Europea consigue grandes resultados con muy poco presupuesto. Nos tendría que llevar al optimismo el hecho de que Europa es, con muchísima diferencia, la institución que menos presupuesto gestiona del mundo. Ni siquiera llega al 1% del Producto Interior Bruto de toda la Unión. Y, sin embargo, consigue resultados de eficiencia enormes. La eficiencia de la Unión Europea, gestionando tan poco dinero, aunque parece mucho cuando se junta, es realmente un elemento de optimismo. Creo que sería un primer logro de aquellos que amenazan nuestra seguridad, vía ordenadores, telecomunicaciones, también en la seguridad alimentaria, que quiero recordar está muy relacionada con la política agraria comunitaria y con los distintos fondos. Así lo dijimos hace 3 años con el COVID y lo dijimos con la invasión de Rusia en Ucrania. Y no lo podemos olvidar. García Paje ha advertido que Europa no puede dar un paso atrás en el reparto de fondos europeos y seguir priorizando las políticas de cohesión. Lo verdaderamente importante para mí es que Europa estaría dando un paso para atrás si por aumentar los fondos europeos o los gastos en defensa, en vez de aumentar los gastos de cada país, lo que hiciéramos es retroceder en los grandes objetivos europeos como la cohesión. Ya habrían conseguido los adversarios, los enemigos de Europa, los que nos amenacen, habrían conseguido un primer avance si consiguen que se reduzca la cohesión europea, en definitiva, se debilite el ideal europeo. De manera que sí, apoyamos la defensa de los fondos en todos los sentidos y también apoyamos la mejora en la seguridad desde una perspectiva muy amplia. La seguridad stricto sensu es militar, pero la seguridad tal y como la concebimos hoy es ciberseguridad, es seguridad y soberanía alimentaria, son muchas otras cosas. El presidente ha planteado que en este contexto hay que hacer un frente común, como mínimo español, para defender la PAC. La primera batalla es pelear, y lo vamos a hacer no solo España. España espero que podamos dar una imagen unidas. Aquí es importante que el presidente de Andalucía, que es de otro partido, o el de Castilla-La Mancha, como también el de Aragón o el de Galicia, que forman parte de la mesa, hacemos piña porque el objetivo es
ni un euro menos en la política agraria comunitaria. Y luego ya discutimos, razonamos, debatimos sobre cómo se distribuye ese fondo. Nosotros no somos partidarios, creo que nadie en España es partidario, de que Europa dé el cheque al Estado, hoy lo gobierna el PSOE, mañana lo puede gobernar otro partido, y el Estado ya se arregle por sí solo. Porque eso es tanto como renunciar al concepto de cohesión de la política agraria comunitaria en Europa. Es un paso atrás en la idea de ir construyendo Europa. No somos partidarios de ese fenómeno y lo vamos a pelear. Es la mayor pelea, la principal que tenemos en los próximos meses en la Unión Europea. Castilla-La Mancha busca alianzas también en regiones mediterráneas. En cualquier reunión europea, aunque podemos hablar de muchos temas y del orden del día, lo verdaderamente importante es establecer contactos con unas y otras regiones. Particularmente nosotros estamos avanzando en un posible acuerdo de colaboración con Emilia-Romagna en Italia, que tiene algunas similitudes con Castilla-La Mancha en el norte de Italia. Y junto con esa región, algunas muy afectadas y que ya conocemos por la Organización Europea del Vino, como por ejemplo toda la zona de Toulouse, toda la zona de Occitania en Francia, nos interesa mucho estrechar relaciones de forma a hacer un frente común y poder establecer resoluciones. Y tengo que decir que lo verdaderamente importante es que a la hora de relacionarnos con una región en Italia o con una región en Francia o con una región en Bélgica, por ejemplo, pues la verdad es que no miramos qué partido lo gobierna. Y eso es importante, es hermoso visto cómo está la política hoy en España. Desde el gobierno castellano-manchego hacen un balance positivo de esta reunión de las regiones donde se ha conseguido apoyos para blindar la política agraria comunitaria. Se trata de hacer un frente común de todas las organizaciones, de las fuerzas políticas, de todos los que defendemos los intereses de esta región, hacerlo en el ámbito interno de la propia comunidad autónoma, y esta es una invitación al Partido Popular a que deje a un lado sus intereses partidistas y se centre en lo que importa e interesa a Castilla-La Mancha, y sin duda en materia rural, en materia agrícola hay muchos intereses en juego en estos momentos, y también una estrategia externa, presencia en todos los ámbitos, especialmente en las instituciones europeas, donde se está jugando una partida muy importante. Y el objetivo es muy sencillo, el objetivo es blindar lo que es la política agraria común, que sin duda ha repercutido de manera muy positiva en España y especialmente en Castilla-La Mancha, y blindar que no se baje ni un céntimo lo que hasta ahora han sido los fondos destinados tanto directamente a los agricultores, como también al desarrollo y a la modernización de la vida y de las condiciones del medio rural. Y en eso es en lo que vamos a seguir trabajando. Creo que con mucho éxito, porque estamos estableciendo alianzas. El presidente Page, sin duda, comparte una misma estrategia con el presidente de Andalucía, pero también con otros presidentes de otras regiones de Europa, de que los fondos no solo no se pueden recortar, no solo no se pueden detraer, sino que tienen que mantenerse en los términos en los que hemos tenido durante todos estos años, en torno a 7.000 millones en Castilla-La Mancha, incluso que se tendría que aumentar el IPC para los próximos 7 años. La directora general de Asuntos Europeos, Nazaret Rodrigo, ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en un calendario para defender los intereses de la región ante posibles recortes y amenazas al desarrollo y al bienestar de la región. Hemos programado una agenda muy amplia, muy completa, muy intensa para precisamente que el Gobierno de Castilla-La Mancha y en especial el presidente Emiliano García Page y su vicepresidente segundo tengan la misión y el deber de defender nuestros intereses no solamente en la región sino también en las instituciones europeas. Por tanto, esta es la primera de muchas de las reuniones y sesiones de trabajo que vamos a tener en los próximos meses. La mesa como motor político del Comité de las Regiones y su importancia sin duda es crucial, pero también lo son otros eventos fundamentales como son la Comisión NAT, en la que también formamos parte el Gobierno de Castilla-La Mancha, que tendremos la ocasión de estar la semana que viene. También otra comisión muy importante y muy significativa como es la Comisión ENVE, en la cual estaremos en Łódź, Polonia, próximamente.
También en una sesión que hemos organizado a través del Intergrupo del Vino, creado recientemente e impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con otras regiones donde sin duda el vino es un identificativo y un motor para nuestras economías, y en este caso tendrá lugar en Austria, en la región de Burgenland. Por tanto, se nos avecinan, como digo, múltiples ocasiones que hemos preparado y programado con especial atención en la defensa de nuestros intereses en el marco financiero plurianual y en esa parte tan específica que nos afecta de la PAC, y poniendo sobre la mesa la preocupación de Castilla-La Mancha y de otras muchas regiones que, independientemente del color político, entendemos que es un momento clave para tomar decisiones que representen realmente los intereses de lo local y de lo regional. Y esta semana el ministro de Agricultura ha participado en Europa en el AgriFish, el Consejo de Agricultura y Pesca formado por los ministros del área de los Estados miembros. En esta ocasión se ha abordado la situación del comercio internacional en los últimos acuerdos comerciales alcanzados por la Comisión Europea, como es el caso de Estados Unidos. Parece que fue el siglo pasado, pero ocurrió hace escasamente menos de 6 semanas prácticamente, cuando se concluyeron los acuerdos con Estados Unidos. Estos acuerdos hemos apoyado a la Comisión por parte del Gobierno de España, lo dijo el presidente, hemos apoyado a la Comisión Europea. Evidentemente son la alternativa a un vacío que podría suponer el peor arancel, que es siempre la incertidumbre, pero al mismo tiempo, sinceramente, no nos gustan. No nos gustan, pero tenemos que estar ahí y, lógicamente, intentar defender nuestros intereses. En el caso de España solo es el 5% de nuestras producciones agroalimentarias. Es verdad que en aceite de oliva estamos hablando de más de 1.100 millones y tanto en aceite de oliva como el vino animamos a la Comisión Europea a proseguir para intentar llegar a un acuerdo 0 por 0 en relación con el tema de aranceles. El acuerdo con Mercosur, el mercado común del sur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, supone para el ministro una gran oportunidad comercial. Yo creo que está ya lanzado por la Comisión Europea el proceso de ratificación en relación con la entrada en vigor provisional de la parte comercial de mercancías del acuerdo. Es una gran oportunidad, lo subrayaré una vez más, 700 millones de personas, los 4 países de Mercosur y los 27 de la Unión Europea, por tanto, no hay que perder un minuto para ratificación. Quiero además decir que en este caso en particular, todas las medidas de salvaguardia y de seguimiento, en mi opinión, probablemente respondiendo a inquietudes de algún Estado miembro, yo no sé si sobre base real o no, me guardo la opinión, pero realmente muy fuertes de salvaguardia son las mayores que se han establecido en ningún acuerdo comercial. Por tanto, yo creo que a nadie le queda en estos momentos excusa para no ratificar el acuerdo de Mercosur. Lo mismo vale para el acuerdo de México modernizado. En relación con los aranceles impuestos al porcino por parte de China, como represalia por los impuestos a los coches, el gobierno español negociará para que desaparezcan. China ha impuesto aranceles provisionales como consecuencia del conflicto vinculado a las importaciones de vehículos eléctricos producidos en aquel país. Las ha impuesto en caso de coñac, ahora en el caso de porcino, de capa blanca, y está pendiente la investigación antidumping en materia de productos lácteos, que nos afecta bastante menos, igual que la de coñac. En relación con el porcino, la postura del Gobierno de España es muy clara: hay que continuar hablando, dialogando y negociando. Hemos quedado en una situación muy favorable comparativamente con la existente, por ejemplo, por parte de Alemania o de Dinamarca. Estaba hace un par de semanas en Copenhague y ahí claramente han impuesto aranceles de más del 60%. Los españoles son los más bajos, pero evidentemente vamos a trabajar con las autoridades chinas y por parte de la Comisión Europea para que estos aranceles, que me parece que son un gravamen que ciertamente no tiene fundamento de nuestro punto de vista, pues lógicamente desaparezcan.
Y nos encontramos en UPA Ellín. Hablamos ahora con Alejandro García Gasco. Él es el responsable del vino, los frutos secos y los seguros agrarios en UPA. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Oye, cuéntanos, el sector del vino, que nuestra comarca es muy importante o siempre lo ha sido, pertenecemos a la denominación de origen Jumilla, pero vemos que cada vez la gente se va decantando por otros cultivos. Cada vez tenemos menos superficie cultivada de la uva. ¿Por qué? ¿Cómo organizamos el sector? ¿Necesita una reconversión? Bueno, efectivamente, el sector del vino está viviendo una reestructuración que se está viendo provocada, pues, por un lado por el tema del cambio climático, que aquí en esta zona, incluso por el tema de la falta de pluviometría, los bajos rendimientos, etcétera, pues se está viendo bastante perjudicada, ¿no? Y por otro lado, el tema de los cambios de tendencia, ¿no? Estamos viendo cómo el consumo del vino está descendiendo año tras año. Aquí en España estamos sujetándolo en torno a los 10 millones de hectolitros de lo que somos capaces de consumir dentro de la producción normal. Estamos teniendo unas campañas cortas, que todo eso está ayudando, pues, a no tener excedentes, a no tener esa crisis de destilaciones, de crisis provocadas en otros años pasados, pero sí que es cierto que cada vez dependemos mucho más de las exportaciones y de clientes que también lo están pasando mal. Entonces se está viendo un cambio, digamos, pues al igual que, por ejemplo, el tema de fumar está mal visto. No es que estemos hablando de que beber vino, además tenemos una campaña a nivel europeo que es beber vino con moderación, esté mal. El vino incluso forma parte de la dieta mediterránea, pero sí que es cierto que hay ese cambio de tendencia de consumo por otros hábitos, ¿no? Entonces eso se está viendo al final perjudicado y está haciendo de que la gente o los agricultores estén yendo hacia otros sectores. De hecho, hay un cambio de superficie, que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, antes era la superficie de viñedo, era la mayoritaria, y ahora, por ejemplo, estamos contando con el olivar, que es mayoritario, incluso a nivel nacional, o, por ejemplo, con las superficies de frutos secos, que está aumentando y está viéndose un poco en ciertas zonas como residual, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no?, que asienta población, ¿no?, el sector del vino, tener una cooperativa. En muchos casos es la única empresa de muchos municipios. Lo vemos en nuestra comarca también reflejado, que hay municipios que son eminentemente relacionados con el vino y con la vendimia, pero el arranque de viñedo, vosotros queréis o apostáis porque se haga un arranque selectivo, ¿no? ¿Cómo es y cómo conjugamos el mantenimiento de la agricultura y en muchos casos de estas cooperativas, de estas empresas, con esos arranques selectivos? Mira, nosotros estamos pidiendo el arranque definitivo subvencionado con fondos extraordinarios, puesto que estamos hablando, digamos, de una medida puntual y extraordinaria. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Fondos extraordinarios, que no se quiten ni un céntimo de los fondos que vienen al sector para reestructuración, para inversiones en bodegas, en cooperativas, pero lo que está claro es una cosa. Cada vez vemos que hay una disminución de la superficie de gente que se va arrancando sin ningún tipo de apoyo. ¿Eso por qué es? Porque el agricultor está cansado de esa falta de rentabilidad y se está yendo a otros cultivos. Entonces, al final no se trata de tener el depósito lleno o de tenerlo vacío, se trata de tener un cultivo rentable para que exista esa industria agroalimentaria que, como tú bien decías, es la única industria en muchos pueblos pequeños que hay y que mantiene esa población, pero claro, no a costa de ser siempre el agricultor el que está perdiendo, el que está tirando del carro, digamos, a costa de seguir perdiendo dinero. Los costes no se cubren. Los costes no se cubren ni siquiera en campañas cortas como estamos teniendo en los últimos años. Estamos teniendo las campañas más bajas de lo que llevamos de siglo. Es decir, en estos 25 años que llevamos de siglo, este año incluso, la campaña
es más corta que el año pasado, que estábamos hablando de 36 millones de hectolitros a nivel nacional, en torno a los 22 que hubo a nivel de Castilla-La Mancha. Este año, incluso nuestras previsiones que hacemos desde UPA son de 34 millones de hectolitros a nivel nacional, lo que supondrá en torno a los 19 millones de hectolitros a nivel de Castilla-La Mancha. ¿El aumento de precio que está habiendo cubre esa baja de producción? No. Por lo tanto, los costes de producción siguen sin cubrirse al agricultor. Ni siquiera compensa esa disminución de la producción. Por lo tanto, el agricultor se cansa. El agricultor ya está agotado de seguir perdiendo, arranca, y en muchas zonas es incluso muy agresivo, influenciado por ese cambio climático, en el cual la viña está agotada por esa falta de lluvias. Albacete es un claro ejemplo, y en esta zona igual, de la escasa pluviometría que hay, y eso con un apoyo económico, con una ayuda, no vale si no se tiene un acceso al agua, si no se tiene una rentabilidad mediante el acceso al agua y el uso del regadío eficiente, claro está. Entonces, por lo tanto, se juntan distintos fenómenos que es triste, pero hay que buscar otras alternativas para los agricultores y otros cultivos que se están yendo. Y date cuenta de una cosa, estamos cansados, incluso si la gente que nos está oyendo, hablamos por ejemplo, de la almendra, hablamos en euros, hablamos del precio de la aceituna, hablamos en euros, del pistacho, incluso pues, de otros cultivos, y sin embargo, en el tema de la uva seguimos hablando en pesetas para que aparente algo, digamos, el precio de la uva. Es penoso y es triste, ¿no? Que incluso mucha gente joven que nos escuche la peseta, pues dirá, ¿y eso qué es? ¿No? Porque ya llevamos unos cuantos años hablando de euros, de la nueva moneda, y sin embargo, no puede ser. No puede ser seguir así. Es por lo que pedimos esa medida puntual, sobre todo para gente profesional. Es decir, no queremos que sea para todo el mundo, puesto que no hay fondos. Y bueno, ahora estamos en revisión de la política agraria, el tema de la planificación presupuestaria, y lo que sí que estamos luchando es porque el sector del vino siga manteniendo un presupuesto específico para el sector a nivel europeo. Y no solamente estamos hablando de una reducción de campaña en España o en Castilla-La Mancha, estamos hablando de una reducción de campaña incluso a nivel europeo, que incluso el vino pues se está enfrentando, como es el caso de Francia, como es el caso de Italia, pues a los aranceles de Estados Unidos, y también el consumo se está reduciendo a nivel europeo y a nivel mundial. Por lo tanto, estamos ante una reestructuración fuerte, que quien es capaz de reestructurar el viñedo, de poner variedades de tendencia de consumo, estamos viendo como la gente, la sociedad incluso, está viendo ese cambio de tendencia de vinos tintos, de vinos fuertes, de vinos con cuerpo, a vinos blancos, afrutados o rosados. Son cambios de tendencia. Y hay que montarse al carro. Hay que montarse al carro, al igual que, por ejemplo, sabéis que hemos tenido, y hay una negociación en el Congreso con el tema de la tasa 0,0 en el tema de los controles de alcoholemia. Eso es una amenaza, puesto que ya tenemos la cerveza, por ejemplo, que se adelantó, y está la cerveza 0,0, la cerveza sin alcohol. El sector del vino tiene que montarse a ese carro y ofrecer un vino sin alcohol a la gente que quiera seguir disfrutando de ese vino, pero desalcoholizado. Y no estamos hablando de un producto nuevo, estamos hablando de un producto del vino que se desalcoholiza a través de un tratamiento y sigue siendo vino. Porque al fin y al cabo el mosto es diferente, ¿no? El mosto es vino diferente, desalcoholizado, ¿no? Y una cosa muy distinta son mostos parcialmente alcoholizados que tienen una baja graduación, a lo que son vinos que se elabora un vino en condiciones con su graduación y luego se desalcoholiza mediante un tratamiento. Con todo esto que tenemos, Alejandro, ¿nos afectará negativamente o tan negativamente esos aranceles, sobre todo con Estados Unidos, con los que pues hay una tradición, ¿no?, de que se consuma el vino español? Directamente, mira, España somos competitivos porque andamos con un precio cuando exportamos bastante bajo, ¿vale? Y de hecho en nuestra región es un 5% al final lo que exportamos directamente a Estados Unidos. Pero lo que ocurre es que dependemos mucho
de nuestras exportaciones, como antes les decía. Si estamos hablando de 36-37 millones de hectolitros de producción a nivel nacional y quitamos 10 que consumimos aquí en España, unos 4 millones de mosto, el resto hay que exportarlo. ¿A quién? Pues los primeros clientes que tenemos es Francia, tenemos Italia. ¿Qué ocurre? Pues que claro, si los franceses no vienen a comprarnos porque se ven bastante afectados y ellos sí que les venden a Estados Unidos o los italianos, nos dejarán de comprar. De hecho, incluso ya ha habido bajada de, digamos, de compra, de negocio con España. Porque hay que recordar, antes hablábamos del tema del arranque, Francia está llevando a cabo un arranque en la zona de Burdeos, que fíjate, antes hablábamos del vino de Burdeos y pensábamos que era lo más, ¿no? Y sin embargo están llevando a cabo un arranque por esa falta de crisis, ¿no? de consumo. Y que también la situación de inflación económica hace incluso pues, que el consumidor que anda mal económicamente o que no llega a fin de mes, pues no es capaz de gastarse ese dinero, por ejemplo, que vale una botella de vino. Que eso también hay que hacérselo de pensar el propio sector, de por qué esas diferencias de una bebida que no tiene ningún tipo de impuesto, hay esas diferencias de precio de conforme sale de una bodega o de una cooperativa a conforme llega al consumidor a la mesa. Claro. Y ¿cómo hacemos esa reconversión de tintos, por ejemplo, en comarcas como la nuestra, que la Monastrell es la reina y es más del 50% de nuestra producción, a variedades blancas que sí que hay, pero quizás sean un poco residuales? Bueno, no hay por qué hacer ese cambio radical, ¿no? Sino a lo mejor con esa Monastrell, pues realmente pues hacer vinos más afrutados, hacer vinos más suaves, no con tanta graduación, no con madera. Es decir, conviene mucho saber, y nosotros que participamos de mano de la Interprofesional del Vino de España, tenemos estudios hechos del consumidor. Hay que mirar qué se pide en la mesa. ¿Cuáles son los gustos del consumidor? No puede ser que del campo, sin mirar a la mesa, estemos produciendo cosas o elaborando vinos que no los demanda la gente. De hecho, siempre he dicho que hay un mercado para todo tipo de vino y no hay que renunciar. Nosotros creemos que dentro de esa diversificación de vinos, puesto que hay 20.000 tipos de consumidores, pero realmente tenemos que saber cuál es el consumidor, cuál es nuestro objetivo y saber qué es lo que quiere para elaborarlo. Yo creo que no tiene por qué desaparecer nada, pero sí que es cierto que un porcentaje habrá que reestructurar. De hecho, las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo es el único sector que tiene ahora mismo un plan donde se subvencionan las nuevas plantaciones o esa reconversión varietal a través del sobreinjertado sin perder potencial productivo, y que son fondos europeos. Se está financiando esas plantaciones con cerca del 75% si son agricultores a título principal. Por lo tanto, yo creo que conviene, y llevamos desde el año 2000, es decir, llevamos 25 años en la Unión Europea y en España reestructurando, y en Castilla-La Mancha reestructurando nuestro viñedo. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad de reestructurar, de diversificar y sobre todo de que la cooperativa oriente al viticultor, o la bodega oriente al viticultor, qué es lo que tiene que producir para elaborar lo que quiere el consumidor. En detrimento del viñedo, que cada vez vamos perdiendo poquito a poco más superficie, va ganando los frutos secos, sobre todo la almendra, pero también se está introduciendo en nuestra comarca el pistacho con mucha fuerza, y ahora plantaciones que se hicieron hace unos años están dando sus frutos. ¿Han afectado todas estas plantaciones que se hicieron cuando el precio fue excesivo al precio actual, que se va reduciendo en esta campaña, por ejemplo, que el precio es bueno, por cierto? Pues fíjate, incluso en el tema de la almendra hemos visto cómo se ha pasado a un incremento de precio. Estamos ya por encima de los 5 euros el kilo de pepita en todas las variedades, incluso la comuna y en varietales, cuando el año pasado estamos hablando de 2-3 euros en estas fechas. Es decir,
se han multiplicado. Es cierto que tenemos una campaña normal, no estamos hablando de una campaña excedentaria, y por lo tanto, y también digamos que hay un margen de camino, ¿no? de seguir produciendo. Y es cierto que el sector de la almendra ha vivido su reestructuración, es decir, ha habido muchas hectáreas que se arrancaron, de variedades que no se adaptaban o que se plantaron sin esa profesionalización en muchas zonas, que se plantaron variedades tempranas cuando había esas heladas tempranas y entonces el agricultor no cogía. De ello también el cambio del seguro, que si quieres luego hablamos de ello, también hizo que esa superficie aguantara, pero con el cambio del seguro agrario que no cubre esas heladas o esos rendimientos, al final esas hectáreas se han arrancado y se han ido a otros cultivos o se han plantado unas variedades más tardías. Con el tema del pistacho, igual. Fíjate que cada año entra más superficie de pistacho en producción y tenemos ese incremento de precios. Y fíjate que este año, con el tema de los aranceles de Estados Unidos, hay esa presión, hay esa queja que nosotros desde UPA lo hemos declarado claramente. Ha sido un acuerdo a la alemana, donde todo el tema del aluminio, todo el tema del hierro, pues se ha visto beneficiado a cambio de la agricultura, ¿no? Y tenemos la presión, puesto que nos va a entrar pistacho y almendra de Estados Unidos. Pero sí que es cierto que tenemos nosotros un mercado que ellos no tienen, que es el chino, y sobre todo yo creo que existe también esa concienciación dentro de España y dentro de la Unión Europea, que conocen bien nuestra almendra y conocen bien nuestro pistacho, por mucho que quieran, y yo ahí sí que pido, puesto que muchas veces vamos a la gran distribución y vemos pistacho de California, pistacho de Siria, etcétera, que al final está copando. Rara vez encontramos producto nuestro de almendra española o de pistacho en la gran superficie nuestro. Y hay ese incremento de precio. Pues oye, yo creo que hay un margen, y sobre todo el pistacho, que es nuestro, que es un cultivo nuestro, que es manchego. De hecho, estamos trabajando junto con la Consejería de Agricultura en la IGP de pistacho de Castilla-La Mancha, que hay ya 2 IGPs en Italia, nos sacan la delantera de pistacho, son las 2 únicas que hay en toda Europa y que están en Italia, y lo promueven muchísimo. Yo creo que ahí hay un margen de crecimiento. Es un cultivo que se adapta bien a la escasa pluviometría, que quiere mucho calor, que quiere mucho frío, y al mismo tiempo, de momento, es sencillo. Es cierto que luego, conforme van creciendo la superficie, aparecen las enfermedades, las plagas, etcétera, pero hoy en día los costes de producción, eso sí, la espera de 7 años es, digamos, para tener mucha paciencia. Igual que decías que se han pagado un poco el plato roto de esas variedades que quizá en la zona no han funcionado, pero había la antigua creencia en la comarca que la almendra iba bien en el secano. Sé que es verdad que con estos últimos años de sequía se ha visto muy perjudicado, y estaban incluso por la viabilidad de los árboles que tienen regadío. Y en el pistacho también pasó lo mismo. Se comenzó en los primeros años a plantar en secano, y se está viendo que evidentemente ya sin agua parece que nada es rentable.